para ayudar a las personas a entender el mundo de la programación web. Desde el 2009 me encuentro dictando clases de programación. He tenido la suerte de que como estudiante de programación o de reparación de computadoras o de cualquier cosa, siempre se me dé la oportunidad para enseñar programación. Entonces, yo básicamente creé un canal en YouTube para que cualquier duda que le saliera a los diferentes alumnos o que tuviesen los diferentes alumnos, me la hicieran llegar y yo crearía, digamos, un video para ayudarlos. Sin embargo, este proyecto en realidad se le dio muchísima fuerza a mediados del 2017 hasta ahora. Mes a mes estoy lanzando videos y en este momento tenemos más de 300 videos donde se habla de PHP principalmente y todo gira en torno al framework que se llama Laravel. Vamos a estar allí conversando sobre JavaScript, PHP, cosas bien puntuales que ayuden en el mundo del mercado laboral. Voy a hacer un clic acá. Voy a intentar pasar la diapositiva. A ver aquí. Correcto. En este caso vamos a ir a todo esto. Bien. Sucede lo siguiente, que he abierto la diapositiva. Voy a dejar de compartir un segundito, porque he abierto la diapositiva con Safari y en este caso Safari falla en ese caso, falla con esta tecnología. Voy a ir acá, detengo el compartir esto y abro la diapositiva con un navegador que me funcione mejor. Un segundito, voy a cerrar esto acá y lo abro con Google Chrome en este caso, porque la diapositiva precisamente no estaba cambiando rápidamente por estar trabajando en Safari. Ya lo estoy organizando en este momento. Muy bien. Aquí estaríamos y de nuevo comparto y volvemos donde quedé. Correcto. Muy bien. Entonces, en este caso, mi nombre es Italo Morales y estas son las diferentes redes sociales en las que podemos establecer contacto. Utilizo principalmente YouTube y de momento, en algunos casos, en algunas semanas, estoy utilizando Instagram o Twitter. Son redes sociales que utilizo de manera directa para enseñar programación. Cualquier cosa que aprendo, investigo, la lanzo como un tweet, la lanzo como una historia en Instagram o en otros casos, o en la mayoría de los casos, creo series de programación que comparto en este canal de YouTube. Y veamos lo siguiente. Nosotros estamos en este momento para aprender algunos tips o técnicas que me ayuden a mejorar la forma en que aprendo a programar. Y vamos a ver 3 áreas puntuales. En este caso, fíjense que tengo una frase. Esta frase, por favor, en este caso que tenemos a Jorge, ¿la puedes leer, por favor? Sí, llegaba el entrelubricán en un menudo aiga. Correcto. ¿Y qué quiere decir esa frase? La verdad que no tengo ni la más mínima idea. Y más o menos una sospecha. No sé lo que es un entrelubricán ¿Ok? y no sé qué es un aiga como sujeto, digamos, como objeto. Perfecto. Bien, en este caso, el texto está escrito con esa intención, no para hacer quedar mal a Jorge, sino que necesito que veamos diferentes ejemplos fuera de la programación para después entender el mundo de la programación. Entonces yo le voy a decir a Jorge que, por ejemplo, entre lubricán es anochecer. Entonces, llegaba el anochecer en un menudo, y menudo es una palabra que se utiliza con mucha frecuencia en España para decir menudo lío, menudo auto, que siempre da como ese toque ponderativo, que si hablas de un lío, de un problema, entonces hace referencia a que el problema es grandísimo. Y si el auto es genial, entonces menudo auto, hablas de que el auto es genial. Y un aiga, en este caso, hace referencia a este auto. Entonces, este texto básicamente es como una metáfora. Una metáfora básicamente quiere decir que tú expresas una frase o palabra que hace una similitud con otra cosa sin expresarlo. Entonces, yo podría decir, con otras palabras, llegaba el anochecer en un auto o en este gran auto. De esa forma se entiende mucho mejor.
Este texto, entonces, Jorge, traduciendo estas cositas, ¿lo entiendes mejor? Sí, ahora que me lo explicaste, sí, mucho mejor. Correcto. En la programación van a existir términos exageradamente avanzados, pero yo creo que la intención es colocar como que muchos términos sencillos y muchas técnicas difíciles porque no las utilizamos en el día a día. Cuando yo llegué a Ecuador, yo soy originario, digamos, de Venezuela, yo pasé vergüenza pidiendo un café. En Ecuador y en Venezuela hablamos español y en Argentina obviamente también. Sin embargo, yo llegué y le comento a la chica, quiero un marroncito claro, por favor. Y no sé si en Argentina se pueda pedir un café como marroncito claro, pero yo le digo, quiero un marroncito claro. Marroncito claro es un café que tiene mucha leche y poco café, por lo tanto queda con un color como marroncito claro. Cuando yo le digo hacia la chica enseguida, ¿qué? Y ahí yo me muero de risa y me acuerdo que estoy en otro país. Le explico entonces, yo quiero un café con poco café y mucha leche. Y obviamente la chica no me entendía porque nunca, creo yo, nadie le había pedido un café de esa manera. Allí, cuando ya logramos a que, bueno, ok, dame un café con leche, ella me dice, ¿lo quieres en leche o en agua? Yo no entendía eso. Entonces, al final, bueno, dame el café como lo sirven acá. Y cuando ella me empezó a entregar los instrumentos, yo veo que me da la leche hirviendo y me da diferentes instrumentos para que yo me prepare mi café en la mesa. Nunca en la vida eso me había pasado y yo tenía vergüenza de cometer un error porque la gente de alguna manera me miraba y yo decía, ¿será que le echo café instantáneo? ¿Será que le echo este? ¿Me entiendes? Existió una confusión enorme simplemente por no saber cómo se trabaja o cómo se manejan las personas en este otro país. Con el tiempo fui aprendiendo. Y esta similitud la podemos aplicar en el mundo de la programación. Ya entendimos esta frase y tenemos, por supuesto, otra. En este caso, David, ¿puedes por favor leerme esta frase? David Sam. Está muteado. Será un ótimo anno. Ok. ¿Y qué quiere decir? Quería, pensaría que será un buen año. Correcto. Y tú, digamos, está escrita en español. No, no. ¿En qué está escrito? ¿Portugués Ok. O pudiera ser, o sin embargo, italiano? No exacto. sé. Sin embargo, también pudiera ser una persona con errores ortográficos, si hablamos de español. Sí, Bien, en bastante. este caso, sí está escrito en portugués y habla de que será un excelente año. Así se escribe año en portugués, así se escribe excelente en portugués y el resto se entiende bastante bien según nuestro idioma. Aquí también tenemos otro ejemplo de que si yo quiero aprender un idioma, tendría que utilizar las mismas estrategias que si quisiera aprender un lenguaje de programación. En este caso, algunos de ustedes hablan un segundo idioma, Yo hablo un poco de inglés, intermedio, digamos. pero ¿te entiendes con otra persona que habla inglés? ¿O Sí, solamente? sí. Excelente. Yo no he llegado hasta ese punto. Yo tengo eh, A2, pero por la mitad. Aún no lo concluyo. Quisiera aprender, pero tú que tienes más experiencia, cuéntame cuántos años o cuántos meses tienes en ese mundo de aprendizaje del inglés. Bueno, yo he estado aprendiendo por mi cuenta, por ahí hace algunos años, ¿no? Pero lo tenía muy abandonado. Pero hace más o menos 6 meses entré a un curso de inglés en un instituto y eso me ayudó un montón, ¿no? Pero como para poder ir mejorando la capacidad para hablar más fluidamente y todo esto. Ok, en ese sentido, yo pudiera decir lo mismo respecto al mundo de la programación. Yo desde el 2009, de hecho un poco antes, 2007, de manera empírica, he estado aprendiendo Visual Basic y tal. Desde ese entonces he estado en constante aprendizaje. Si en este momento estás comenzando en este mundo, no quiere decir que en 10 años vas a comprenderlo de una manera profesional. Lo que sí te quiero decir al respecto es que nosotros cuando nos empeñamos y nos motivamos respecto a alguna tecnología, idioma o cualquier cosa que deseamos aprender, necesitamos estar en constante aprendizaje y constante motivación. Aquí sobre el tema de la motivación tenemos que hacer como un análisis y visualizar realmente lo que queremos en el futuro. Probablemente tu futuro sea, oye, yo quiero
desarrollar en una empresa de Estados Unidos. Esa es mi meta. Por lo tanto, es una buena motivación para que tú estés constantemente actualizándote, comprando libros y haciendo cualquier cosa para aprenderlo. Eso es lo que me han comentado del inglés. Me han dicho que yo nunca voy a decir de un día para otro, oh, ya sé inglés. Lo que me han dicho es, tienes que todos los días visualizar películas, tienes que todos los días escuchar música, escuchar podcast, tienes todos los días que practicar, que buscar en internet, tienes que estar en constante aprendizaje y de alguna manera iré aprendiendo algo poco a poco. Lo mismo pasa con el mundo de la programación. Nosotros no podemos esperar que un curso nos dé, digamos, nos haga pasar de no saber nada a ser un profesional en el mundo de la programación, porque incluso en cursos que te duran 12 meses y estás allí de manera intensiva, no vas a decir cuando finalice el curso, ahora soy un gran profesional, porque precisamente cuando sales de ese curso o cuando sales de la universidad y vas a un empleo, te vas a dar cuenta de que, oye, no sé nada, yo necesito ahora adaptarme y aprender de mis compañeros. Y de hecho, si te mudas de una empresa a otra, te vas a dar cuenta de me falta muchísimo por aprender. Siempre vas a pasar a través de ello. Y aquí tenemos, por supuesto, otra frase. En este caso, vamos a ver si tenemos a otra persona. Manuel, si pudiera tal vez encender la cámara. En este caso, Manuel, Matías, si los tenemos allí. Ok, Rodrigo, tal vez. Perfecto, Rodrigo. Observemos la siguiente frase, por favor, léemela. Vamos a ir acá. Esta es la última frase, por cierto. Tengo Ya después huevos entramos en de materia. gran importancia. Ok, repite, porfa. Tengo huevos de gran importancia. Correcto. Esta frase también tiene una palabra que no te ayuda a comprender la oración. ¿Qué quiso decir en este caso? Jorge, ¿qué quiso decir Rodrigo? Se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Sin conocer el término huevos como tal escrito. Correcto. Y en este caso, huevos puede ser un error ortográfico. No tiene H, no tiene B pequeña, si es que nos imaginamos huevos, tal cual, la comida. Pero he descubierto que esta palabra significa necesidad y que yo voy a lograr mis metas y sueños según la necesidad que tenga en este momento. Si yo tengo una vida cómoda, si yo tengo una vida con dinero, con todo lo que yo requiero, probablemente mi necesidad sea bastante menor. Pero si yo soy una persona con hijos, desempleado, si tengo muchos problemas en la cabeza, quizás allí logre mayores cosas porque mi nivel de necesidad es bastante. Entonces, yo podría traducir, tengo necesidades de gran importancia. Y estas tres frases que acabamos de ver en este momento, una en portugués, otras en español y la primera un poco más compleja porque es una metáfora medio extraña, nos ayudan a entender que el mundo de la programación es difícil por estas razones. Yo te puedo explicar programación orientada a objetos como la dice un libro y de hecho aquí, en el siguiente punto, tenemos un concepto de programación orientada a objetos. En este caso, Anthony, ¿qué dice ese concepto? Dice la programación orientada a objetos es un paradigma de programación donde se organiza el código en unidades para crear objetos que se relacionan. A esto se le conoce como clases, que a su vez son declaraciones de objetos, y estas en realidad se definen como abstracciones de objetos. Ok, el ejercicio en las frases anteriores los inventé precisamente para causar la comparación, para lograr, digamos, llegar a este concepto, que este concepto sí es un copia y pega de un libro de programación. Y lo explica así. En el capítulo, ¿qué es la programación orientada a objetos? Sale esto. Y obviamente, vamos a colocar aquí, obviamente si yo lo leo así, sin más, me quedo con una gran confusión o no sé si en este momento, Anthony, cuéntame qué entendiste al leer esa frase. Bueno, que es un paradigma, por ejemplo, pero al leerlo rápido, por ahí no se, hay muchas ideas, ¿no? Dentro de lo que es la definición de programación orientada a objetos. Correcto.
Yo creería que paradigma es una palabra difícil y también abstracciones. Porque cuando uno dice abstracto, por alguna razón se nos viene a la cabeza, al menos a mí, una pintura complicada. O sea, esa es una pintura con estilo abstracto y tal. Y he visto que utilizan esas frases en películas donde hay robos de museos y tal, y que la película más cara es esa pintura abstracta. Entonces, si nosotros aclaramos estas cosas, yo pudiera, primero, si yo fuese el profesor de programación orientada a objetos, colocar esta definición en dos líneas y quitaría la palabra paradigma y quitaría la palabra abstracción. Ese sería mi trabajo como profesor, ayudar a las personas a que lo comprendan, porque tenemos, no sé en Argentina, pero en las partes que yo he estado de Latinoamérica, tenemos el problema de que los profesores les gusta parecer con mucho conocimiento ante el alumno. Entonces, estos conocimientos, cuando yo veo este concepto y lo transmito, el alumno dice, no entiendo nada, entonces el profesor como que sube de nivel. Yo diría en este momento que paradigma son diferentes formas de hacer algo, es una técnica. Y si dice que es un paradigma de programación, entonces existen varios paradigmas de programación, varias formas de llegar a un resultado de programar. Tenemos el paradigma de programación estructurada, es cuando el sistema va de arriba hacia abajo, línea tras línea tras línea y funciona como un reloj suizo, es decir, un paso tras otro. En este caso, cuando hablamos de paradigma orientado a objetos, nosotros tenemos que tener en mente es que cada elemento es un objeto, pero allí tenemos otro problema y es que los objetos normalmente, cuando hablamos de programación, colocan ejemplos que no se comprenden. Digamos, tengo el objeto planeta. En este caso, la clase planeta, y a partir de la clase planeta creo muchos planetas. Pero yo les pregunto, los que tienen varios años en la programación, ¿cuándo han creado una clase planeta? Y allí es donde también tenemos un problema. Yo podría decir en este caso que la programación orientada a objetos me ayuda a crear un molde. Una clase es un molde. Y a partir de este molde, yo puedo crear más elementos. Es decir, yo tengo una clase usuarios y allí llega la palabra abstracción, que significa simplemente aislar, separar o simplemente organizar. Entonces, cuando yo creo una clase, realmente lo que necesito es organizar los elementos. Pensemos en un usuario porque todo sistema tiene un usuario. Cuando yo creo una clase llamada usuarios, quiere decir que voy a crear usuarios a partir de allí. En ese sentido, la extraigo diciendo, este es el nombre, este es el apellido, este es el email, esta es su dirección. Y así diferentes elementos. Esa sería la manera, digamos, de entender mejor este mundo. Tengo un archivo, pero se va a registrar Romina. Ok, Romina es un usuario. Se convertiría en un objeto del sistema. Romina se crea con el molde que ya tengo allí creado. Por lo tanto, Romina no puede llegar a registrar su Instagram porque mi molde solo permite GitHub. Entonces, a partir de esta clase, yo requiero que se creen diferentes usuarios. Se registró Romina, se registró Jorge, se registró Manuel, se registró David. 5 objetos a partir de esto. Y si lo comparamos con un molde, podemos tener un molde como en la cocina para hacer galletas con forma de estrella. Tengo este molde y obviamente no voy a poder crear ni una luna ni un corazón porque mi molde es una estrella. Y así de sencillo. Si llevamos esto a la práctica, este es un editor, lo pueden ver, ¿verdad? En la pantalla compartida. Sí, sí, se ve Sí, perfecto. sí, se puede. Perfecto. Yo creo entonces, hablando del lenguaje de programación PHP, vamos a crear un molde. User.php. Ok, este archivo tiene una extensión .php, precisamente porque vamos a hablar en PHP. Si habláramos en Word, sería .doc. Si habláramos en PowerPoint, tendría otra extensión y así sucesivamente. Todo comienza con una etiqueta que hace referencia a que voy a escribir PHP y comienzo escribiendo class. Luego viene user. Ok, estoy creando en este momento mi molde. Aquí es donde aplica el concepto de abstracción, porque yo necesito pensar, ok, mi usuario ¿qué requiere? Bien, va a requerir un nombre. ¿Qué más? En este caso, va a requerir un apellido. ¿Qué más necesita? Vamos a colocar un email. Vamos a escribir aquí email, punto y coma, y vamos a finalizar escribiendo, voy a colocar un poco más de zoom, por si acaso. Ahí. Y vamos a continuar con un password. Perfecto.
Esta sería la manera en que yo abstraigo. Muy bien. Cuando yo creo entonces un usuario, tengo allí estas propiedades, estos elementos, pero están en este momento vacío. Necesito entonces simplemente, para crearlo, los diferentes códigos que me llenen esto. Por lo tanto, vamos a crear aquí unos métodos de manera básica para explicar ese concepto de abstracción. Necesito un login. Ok, ¿qué más necesito? En este caso, un usuario también va a requerir en validación. Entonces, más o menos la lógica que yo estoy implementando en este momento es, ok, vamos a corregir aquí esta palabra, copiamos, aquí pegamos y fíjate, voy a iniciar sesión, pero ¿cómo yo compruebo que mi usuario existe en mi base de datos? Ok, vamos a validarlo. ¿Y cómo sé si el usuario es correcto o es falso? En ambos casos necesitaría enviar una respuesta. Vamos de nuevo a colocar un método que me permita colocar una respuesta. ¿Y qué sucede si esa respuesta es un error? Ok, vamos a programar o a configurar otro elemento que me ayude a eliminar, a devolver mensajes si este elemento falla. Entonces, aquí no tengo nada programado. Esto en realidad no me sirve para un usuario, pero he implementado el concepto de abstracción. El concepto de abstracción es aislar, separar u organizar. He organizado, en pocas palabras, qué necesito para que el usuario exista en mi sistema. En el comentario anterior decía, bueno, en este caso Romina, no puede registrar su Instagram. ¿Por qué? Porque mi programación no lo permite. Yo solamente tengo nombre, apellido, email y en este caso la contraseña. Y por supuesto requeriría muchas más cosas. Pero esto es abstracción. Cuando creamos una clase, probablemente tú lo has venido haciendo. Has detallado, has descrito, has creado otras cosas como interfaces, has creado clases abstractas, has creado una base principal y estabas abstrayendo sin darte cuenta. Eso en este caso es abstraer. Si yo te digo, ¿cuál es la abstracción de una persona? Tú puedes decirme, ok, una persona se ríe, una persona come, una persona se peina, una persona se baña, una persona habla. Ok. Y si hablamos de una mascota entonces no habla. Ok, no la programo, no coloco mascota.php hablar. No precisamente porque ellos no tienen esa capacidad. Tienen otras. No se bañan solos. Entonces yo empiezo a detallar. Ese detalle, al entenderlo, lo que hay detrás de esa abstracción, es lo que nos permite entonces entender esto que tenemos acá. Dice, la programación orientada a objetos es un paradigma. Yo diría, la programación orientada a objetos es un estilo de programación. Es otra técnica más. Se entiende mucho mejor. Donde se organiza el código en unidades para crear objetos. Yo diría, donde se organiza el código creando diferentes clases, como lo acabamos de ver. Y una clase, colocaría entre paréntesis, una clase es un molde. Y a partir de ese molde se crean objetos. Después más adelante dice, y estas se relacionan, y estas en realidad se definen como abstracciones. Yo diría, y estas dentro de sí tienen todo lo necesario para que ese objeto viva, para que ese objeto exista dentro de nuestro sistema. Simplificando estas cosas, podemos entender en profundidad la programación. Aprendernos estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas de programación, en realidad nos ayuda a complicarnos más la vida. Busquemos esas palabras, esas cositas que no se comprenden y tratemos de llevarla a algo así de sencillo. He creado una clase utilizando código PHP. Si tú trabajas en Python, el concepto es el mismo. Abstraer es organizar, es separar, es aislar. Es buscar la forma de definir las cosas antes de programarla. Y en este caso, como estoy creando una clase y a partir de esa clase voy a crear objetos, entonces estoy aplicando programación orientada a objetos. Vamos con otra cosa interesante. Luego de entender esto, digamos que este es mi canal de YouTube. Había olvidado que tenía esta lámina y las diferentes personas simplemente comentan que hago que los diferentes conceptos se conviertan en algo súper sencillo. Precisamente, esta es como la manera de comprobarles a ustedes que es verdad que esto que les estoy explicando en este momento lo he venido haciendo a lo largo de mis videos de enseñanza. Esta es la prueba. Vamos a continuar explicando un área bien importante.
Vean algo. Yo digo, soy un programador y te viene una imagen en la cabeza. En este momento vamos a definir tres áreas, tres conceptos que te van a ayudar a entenderlo mejor. Una cosa es comprender el lenguaje de programación. Como lenguaje de programación, yo conozco PHP, conozco JavaScript, he trabajado con Python. Son tres lenguajes de programación. Quiere decir que si lo comparamos con la vida real, yo pudiera saber, bueno, sé inglés, sé portugués y sé italiano. En la vida real eso no es verdad, pero sería como que la comparación. Entonces, un lenguaje de programación es el idioma que nosotros aprendemos para que la computadora nos entienda. Yo no puedo hablarle en argentino, no puedo hablarle en venezolano, no puedo hablarle en ecuatoriano, ni tampoco en colombiano. Le tengo que hablar para que la computadora me entienda, colocando diferentes elementos como viste acá. Class, user, llaves, protecte, public, function, login, paréntesis. Esos son los diferentes elementos y ahí entendemos otra cosa. Ah, eso entonces es sintaxis, ¿correcto? Si yo saludo a cualquier persona y le digo, hola, ¿cómo estás? Uso la sintaxis correcta para presentarme ante otra persona, para saludarla y para emplear allí una comunicación. Por eso yo digo que no deberíamos estar nosotros en constante investigación de conceptos, porque no nos ayudan a aumentar nuestro nivel. Quizás para redactar un informe sí está perfecto, pero fíjate que te dije el concepto de sintaxis sin decir en una lámina el concepto de sintaxis. Entonces, un lenguaje de programación es eso, el idioma que nosotros utilizamos para que una computadora lo entienda. ¿Cómo lo escribimos? Es otra cosa. Existen buenas técnicas de programación y existen pésimas técnicas de programación. Precisamente esa es la lámina número 2. Yo sé programar es muy diferente a yo programo en PHP. Cuando hablamos de técnicas de programación, hablamos de características importantes como por ejemplo modularidad, abstracción, polimorfismo, método SOLID para crear clases con responsabilidad única, elementos que me permitan identificar puntualmente cosas, patrones de diseño, conozco la estructura de clases, etcétera. Digamos que técnicas de programación son conceptos que si yo los domino, los puedo implementar en JavaScript, los puedo implementar en Python, los puedo implementar en C#. Yo he trabajado en una empresa elaborando código en C#. Me costó aproximadamente 20 días, digamos un mes, en adaptarme a ese nuevo lenguaje, porque yo le preguntaba al jefe, digamos, ¿cómo creo una clase aquí? Pero una vez me explicó, yo sé entonces cuándo crear una clase, cuándo crear una variable, cuándo crear diferentes elementos de carpeta y cómo estructurarla. Entonces ya sabemos que tenemos que entender dos cosas. El lenguaje para que la computadora nos entienda y las técnicas de programación, es decir, programación orientada a objetos, estructura de carpetas, patrones de diseño, cómo crear arquitectura de software, que son elementos que no dependen del lenguaje. Podemos decir entonces que PHP es el lenguaje y la programación orientada a objetos es la técnica que implemento en PHP. Si separamos eso, entonces estaría teniendo luces interesantes para aprender de mejor forma, porque cuando nosotros vamos a la documentación de PHP, de Python, nosotros no vemos en realidad sistemas de gestión que funcionan en gran medida, sino ejemplos como este. Primero, el archivo siempre lo presentan en un index.php. Allí no hay patrones de diseño. También te dicen que name puede ser una variable que puede tener el nombre del profesor. Vamos a colocar aquí más zoom para que lo veas bien. Esto es lo que te dice PHP. PHP te dice, así se crea una variable, utilizando el signo dólar o pesos. Y esa variable recibe un valor utilizando igual. Y ese valor está entre comillas simples y finaliza con un punto y coma. Eso me ayuda a saber de PHP, pero no me ayuda a aprender sobre patrones de diseño. No me ayuda a aprender sobre arquitecturas de software. No me ayuda a entender cómo funciona el mundo real. Porque si yo me baso en esto y le digo a un jefe, sé programar en PHP, cuando me diga, crea un sistema entonces de notificación masiva de email, obviamente, será que creo notificación masiva.php y todo el código allí. Pudiera funcionar, pero obviamente
no tengo buenas técnicas de programación. Esto es como lo que necesito que entiendan, que separen para que comprendan que una cosa es el lenguaje y otra cosa es la técnica. Y finalmente tenemos las herramientas de programación, que herramientas en este caso no es el editor ni es el navegador. La herramienta pudiera decirse que es Laravel, es Vue, es React, es otros frameworks de otros lenguajes, por supuesto. Entonces, una cosa es saber Laravel, otra cosa es saber PHP y otra cosa es saber programación orientada a objetos. Mi consejo en este caso, ¿cuál es? Sabiendo que existen estos tres elementos: lenguaje de programación, técnicas de programación, herramientas de programación. Ok, para ganarme la vida, aprendo Laravel. Para ser un gran profesional, aprendo técnicas de programación que desde el mismo Laravel la puedo aprender. Y a nivel del lenguaje de programación, ok, aprendo PHP porque Laravel está escrito en PHP. Separando estos tres elementos, no sé si son nuevos para ustedes, comprendemos mejor cómo aprender en realidad cada una de estas tecnologías. He visto casos donde las personas, por ejemplo, ven que ya saben mucho de Vue y son unos genios, pero obviamente carecen de aprendizaje a nivel de JavaScript. Entonces, por ende, ellos no pueden extender a Vue. Si no saben mucho de PHP, no pueden extender a Laravel, no pueden crear sus propios componentes para que los demás programadores lo descarguen. Entonces, hay que aprender en cada una de estas tres áreas. Puedes colocar estas columnas y escribir básicamente qué sabes de cada una de ellas. Es importante saber en este momento lo que yo sé en cada una de estas áreas para aumentar, digamos, mi nivel de programación. Si una persona sabe mucho Laravel, puede aprender el resto. Si una persona sabe lenguaje de programación, puede aprender, por supuesto, Laravel, etcétera. Todo esto se relaciona y lo ideal es aprenderlo en paralelo. Laravel me va a generar dinero. Lenguaje de programación y las técnicas me van a ayudar a ser un mejor profesional. Esto es, digamos, lo más interesante. Ahora, ¿cómo funciona un software? No nada más un software web. Podemos hablar de un sistema como una aplicación en Android, una aplicación para iPhone, cualquier cosa hasta realizada en Visual Basic. Tiene estas tres etapas: petición, procesamiento y respuesta. Un usuario pide. ¿Qué pide un usuario? Quizás un listado de cursos, una página de contactos, un listado de productos, un producto en general. Él pidió. Nuestro sistema hace el procesamiento. Es decir, creamos código preparado en cualquier editor para que procese eso que está pidiendo el usuario. Esto puede estar escrito en JavaScript, en PHP, en Python, etcétera. Siempre es el mismo proceso. Y si nosotros entendemos que esto es así de sencillo, petición, procesamiento y respuesta, podemos entender muchas cosas a partir de allí. El procesamiento es tu código y la respuesta es precisamente lo que le decimos al usuario. Ok, ¿quieres cursos? Toma tus cursos. ¿Quieres un reporte en PDF? Toma tu reporte. ¿Quieres en este caso un reporte en Excel con gráficas, etcétera? Toma tu reporte en Excel, en gráficas, etcétera. Y también ese código en la etapa de procesamiento requiere tener la validación necesaria para que si el usuario pidió algo que no existe, el sistema responda, no sé qué me quieres decir, o que simplemente responda error 404, etc. En procesamiento está nuestra etapa. Alguien pide, procesamos, entregamos. Allí está todo. Y aquí, diferentes consejos a nivel del aprendizaje es: duplica. Si yo te estoy enseñando este código, hazlo exactamente como yo te estoy enseñando. No crees inventos propios, es decir, no crees propios ejemplos hasta que domines esto. Cuando tú lo domines y dices, ok, el profesor me quiso explicar cómo crear un nombre. ¿Y qué tal si yo quiero aprender cómo crear un apellido? Ah, voy a copiar y pegar. Ok, aquí está, sería nombre, luego coloco el apellido. Muy bien. Entonces, hice el ejemplo después de que hice lo mismo que el profesor. No hagas como primer paso inventos propios. Aprende lo que te quiere decir el profesor. Después, mejora y haz de una manera más profesional ese ejemplo del profesor. Eso es lo que quiero decir con duplica.
copia-pega. Hazlo exactamente como se te quiere enseñar. Porque he tenido muchos casos a nivel del canal que me explican, oye, estoy intentando hacer un sistema de roles y permisos, como lo enseñas, pero mis campos son en español, por ejemplo. Obviamente, como profesor me es difícil ayudar a la persona que consiga el error, porque cambió muchas cosas. Entonces, paso número 1, duplica. Haz las cosas tal cual te la enseña el libro, el tutorial, el post, el artículo, etcétera. Luego, ayuda a otros. Quiere decir, ustedes en este momento pertenecen a una comunidad. Cuando alguien postee en ese grupo, ustedes respondan sin importar si no dominan el tema. Algo que me funciona a mí para aprender muchísimo es precisamente contestar las preguntas de otro. Y puedes responder, claro, es que tú eres profesor, vives de eso. Eso es verdad. Pero también porque me interesa aprender. He visto muchos casos, profesores que se estancan simplemente porque dominan una tecnología. Y tengo un caso real. Un profesor sabe muchísimo de lógica de programación y ahorita le está pasando mal porque ya no tiene dónde enseñar lógica de programación. Entonces él dice que quisiera aprender JavaScript, pero obviamente es una decisión que está tomando, creo que 8 o 9 años después de que se le aconsejó que no descuide los otros lenguajes. Él hubiese aprovechado toda esa gama. Entonces, en este caso, participar en una comunidad ayuda muchísimo a responder la duda de otro. Si tú preguntas cómo creo intersectores en Vue, y yo nunca he trabajado con intersectores, entonces es el momento perfecto para investigar. Y eso que yo aprenda lo comparto. Puedo estar equivocado, pero se genera un debate. Dices, Ítalo, eso que me dijiste me confundió más. Ok, entonces discúlpame, sigo investigando, doy el concepto, la otra persona, listo, así me funcionó. Y yo aprendí gracias a esa investigación sobre los intersectores en Vue. Y así pudiera funcionar cualquier cosa. Tengo también un grupo donde se me hace preguntas muchísimo de manera diaria. Y obviamente los alumnos llegan a mí preguntando cosas que yo digo, ¿qué es eso? No lo comprendo. Pero aprovecho el momento para investigar y si es interesante, grabo un video para el canal. Si ayudas a otros, te estás ayudando a ti de manera directa. El siguiente es el por qué. ¿Por qué entre lubricant, el ejemplo de hace un rato? ¿Por qué abstracción, el otro ejemplo de hace un momento? ¿Por qué esa frase en portugués? Y fíjense esto rapidito de PHP. Yo puedo con PHP convertir una frase simplemente en minúscula, escribiendo STRTOLOWER. Quizás la conocen, quizás no. Y allí coloco la variable name. Entonces yo digo, ¿por qué esta cuestión tan enredada? Y ahí descubro que es la composición de 3 palabras. String to lower. Y cuando yo busco eso en el diccionario, en Google, por supuesto, de inglés a español, me doy cuenta que es pasar un string a minúscula. Y ya comprendo de que, ok, entonces quiere decir que no sirve de nada, digamos, aprender STRTOLOWER, STRT, no. Si tú aprendes el porqué de las cosas, traduces, quiero pasar un texto a minúscula, ok, string to lower, pasar string a minúscula. Y lo mismo para cualquier cosa, es increíble. STR, string, a upper, ok, string to upper, pasar texto. Y de hecho, si ustedes colocan su PowerPoint o su Word a inglés, van a ver que en la sección de text dice text, uppercase, lowercase, etc. Quiere decir que es el estándar que se maneja, o sea que PHP no es un invento extraño. Usa palabras que se utilizan normalmente en la oficina, normalmente en cualquier elemento. Entonces, gracias a buscar el porqué de cada cosa, digamos gracias a ser necio con este tema, puedes aprender el porqué de muchas cosas. Y aprender el porqué te va a ayudar como a mirar desde arriba. Imagina que tú estás viendo un juego de mesa. No estás dentro del juego de mesa donde ves a las demás piezas como algo enorme, grande, que te puede aplastar. Si lo ves desde afuera, eres tú quien controla las piezas y dice, ok, puedo mover esta para allá, porque eres tú quien tiene el control. Digamos ajedrez, mueves el caballo, no eres un caballo más. Y si te preguntas el por qué, puedes ver desde arriba eso y entenderlo muy fácilmente. Es otro consejo. Entonces tenemos, duplica, ayuda a otros y busca el por qué.
O mejor dicho, pregúntate el porqué de cada uno de esos elementos. Finalmente, o en este caso un concepto importante es, haz un proyecto desafiante. Si tú estás aprendiendo Python, yo te reto a que hagas el diseño de YouTube. No digo que crees la competencia de YouTube. O sea, nosotros no, en verdad, no podemos compararnos con esas grandes marcas. Pero por supuesto, si tú quieres aprender sobre diseño, puedes hacer el diseño de Instagram poco a poco, investigando sobre haciendo clic derecho, inspeccionando elementos, viendo el código que usa Instagram y poco a poco vas aprendiendo. Digamos que en CSS es el sistema que se utiliza para dar diseño, color, apariencia a las páginas web. HTML es la estructura, esas cajitas que colocamos allí bastante feas, pero con CSS hacemos un proyecto hermoso, básicamente. Entonces, hazlo, ve a Instagram y trata de hacerlo. Obviamente, no sé si te funciona el like, no sé si te funciona compartir, no sé si te funciona comentarios, pero si tú lo empiezas, te vas a dar cuenta de lo que realmente necesita el mundo real. Y esto me pasa mucho con el inglés. A mí en este momento, en el nivel A2, me están enseñando cómo reservar un hotel. Y yo, en mis 30 años de vida, no he reservado un hotel. Cada vez que me invitan, lo reserva otra persona por mí. Entonces yo digo, o sea, si voy a utilizar Airbnb, yo porque quiero aprender cómo reservar un hotel en inglés. O sea, me imagino que tal vez ellos esperan que uno llegue en maletas a un hotel, timbre, y allí empieces a hacer la gestión. Yo no me arriesgaría a hacer algo así. Yo lo haría desde aquí y cuando esté bien seguro viajo. Entonces, en este caso también, cuando tú hagas un proyecto desafiante, te vas a dar cuenta que muchas cosas a nivel de programación no te hacen falta. Te van a hacer falta y las vas a aprender cuando el proyecto lo requiera. No te preocupes hoy, día sábado, en hacer un sistema de correos electrónicos masivo. Porque si tú vas a hacer como proyecto desafiante un Instagram, no le incorpores eso. Incorpora lo que necesitas en ese momento y aprende mucho de lo que el proyecto te requiera. En el futuro, si requieres de email, tú lo que tienes que decir es, ok, esta es la oportunidad para aprender a enviar correos masivos, ¿sí? Quiero que aprendas lo que necesitas en este momento, porque de hecho, si lo aprendes hoy, en 3 meses, cuando te pida, hazme un sistema de correo electrónico masivo, vas a investigar de nuevo porque se te va a olvidar. Y esto es real, no sé si has pasado a través de esto, pero yo te lo explico porque yo paso mucho. De hecho, me han preguntado cosas en el canal. Ítalo, ¿cómo hiciste ese sistema de roles y permisos? Y no me acuerdo cómo lo grabé. Lo que yo hago en ese momento es, cuando me hacen preguntas puntuales, es buscar yo mismo escuchar mi video. Y yo, ok, esto fue lo que lo confundió. Y en base a lo que dije en el video, o sea, yo escuché al Ítalo del 2017 y a partir del Ítalo del 2017 doy la respuesta. Entonces necesitamos precisamente conseguir cosas que nos motiven. Quizás tienes una meta, quizás quieres crear la página de turismo de Argentina y no te has frenado porque dices, quiero entonces saber mucho de programación para lanzar esa gran página. No, en este caso, hazla, que la misma página te va a decir lo que requieres y te vas a enfocar en aprender algo interesante. Aquí hay otro consejo muy importante que es consigue un mentor. Necesitas de alguien que te enseñe siempre. Esto a veces no se toma muy en cuenta en el mundo de la programación y no entiendo por qué. Si tú vas a trabajar de albañilería, no sé cómo le llaman en Argentina, pero esas personas que trabajan en construcción, ¿ok? Tú estás siempre bajo un maestro que te dice, no haga las cosas así, o páseme un ladrillo, páseme un bloque, y tú estás ahí ayudando, hasta que tú de repente eres ese albañil, hasta que tú de repente eres ese profesional. Quizás pasaron 2 años, quizás te dan un proyecto de manera directa. Siempre necesitas de un mentor. En el mundo de la carpintería, en el mundo de la pintura, cuando vas a dedicarte a la sastrería y vas a hacer camisas, cuando vas, digamos, a aprender sobre cocina, siempre necesitas a alguien superior que te ayude, superior a nivel técnico, por supuesto, o a nivel de experiencia, que te ayude a entender diferentes cosas hasta que a ti te toque. Yo recuerdo que en el 2014 yo trabajé en una empresa donde yo era como un junior y de un día para otro, por armar sindicato o algo así, renunciaron todos los jefes. Entonces me subieron. Y yo, ¿y ahora quién le pido ayuda? Entonces, en este caso, como que la situación me ayudó a yo quitarme el sombrero de ayudante a jefe, y eso ayudó precisamente a que yo aprendiera de todas las personas que necesitaban. Entonces, tú tienes que estar allí siempre conectado a un mentor, porque en algún momento tú vas a ser el mentor de alguien. Es como la ley de vida. Necesitamos que esto sea así siempre. Consigue
a esa persona que tú sabes que te va a ayudar muchísimo. Digamos, síguelo por Twitter, pregúntale, síguelo por YouTube, pregúntale. No necesita que exista un mensaje de, hola, ¿quieres ser mi mentor? No, sino que tú observa a esa persona, busca que te puede nutrir hasta que llegue un momento en que, ok, ya no puedo aprender más de esa persona y buscas a otro. Y siempre vas a estar en constante actualización, en constante, digamos, consecuencia con eso que requieres en ese momento. No nada más a nivel de mentor, porque siempre queremos aprender programación para tener un mejor futuro, para crear ese gran sistema que en el futuro se venda por $1.000.000, por 10 millones de dólares. Entonces llegará el momento en que dejes de ser programador y te conviertas en empresario, o que dejes de programar y te conviertas en jefe. Ahí también vas a requerir un mentor. Oye, ayúdame a nivel financiero porque he quedado en quiebra 2 veces. Algo así. Siempre busca a alguien de quien aprender. Con humildad, enfócate. Sé en este momento como ese cazador buscando a esa persona correcta para que te ayude. Y finalmente, evita esperar que un curso te diga que eres ya un programador al 1000%. No existe tal cosa. Necesitas todos los días aprender. Y les cuento algo. Yo he estado aprendiendo idiomas en realidad y no sé mucho. Y esto que tengo en este momento lo imprimí y aquí dice portugués para extranjeros. Y les cuento un secreto, yo me terminé todo el árbol completo de Duolingo. O sea, no quiere decir que te terminas Duolingo y ya soy un excelente en el habla portuguesa. No, ahora me descargué ese libro de 60 páginas. Vamos a ver qué aprendo. Tengo 30 años. Yo creería que para cuando tenga 35 ya domino ese idioma. Entonces tú puedes decirlo también. Oye, tengo tanta edad. Yo creería que para el 2000 tal, entonces ya sé mucho de programación. De esta forma, mis queridos amigos, yo les agradezco la invitación. El proyecto está a la orden, está creado para ayudar a las personas. Es un canal de YouTube, por ende es gratuito. Ayuda a programar, utilizando especialmente el lenguaje de programación PHP. Muchas gracias. Genial, muy bueno, Ítalo. La verdad que excelente clase, charla, ¿no? Estuvo muy buena. Sí. Romy. No, la verdad que es muy interesante. Yo no soy programadora, pero estoy siempre buscando candidatos. Soy recruiter ya hace tiempo y la verdad que es interesante lo que hacen, no lo dejes de hacer nunca, porque es motivante y para una persona que recién inicia es wow. Cómo lo bajaste, cómo lo hablaste de orientado a objeto, el paradigma, la abstracción, la verdad que fue interesante. A mí me me encantó la forma que lo explicaste tan natural, tan de la vida, tan que uno por ahí se enrosca, es verdad, de cualquier, o sea, materia, cosa que quiera estudiar, siempre está como rebuscándose y frustrándose, pero la verdad es muy interesante y comparto con todo lo que decís, así que me encanta, te agradezco realmente, espero que los chicos lo puedan haber aprovechado a esto, es más, que si te sigan en el canal donde tenés todos los videos, voy a también seguirte para ver todas las cosas novedosas. Y es tal cual, es así, uno tiene que dar esos pasitos firmes y aprender primero es como la vida. Primero uno gatea, después camina y después corre. Es así, no hay otra. Hay que ir aprendiendo paso a paso. Así que genial, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias No sé también. si, no sé si los chicos, alguno quiere hacer una pregunta, ya aprovechándolo, que tenemos acá a Ítalo, que, bueno, tiene un gran conocimiento y la verdad que está bueno por ahí preguntarle. Si quieren pueden escribir por el chat para aprovechar estos últimos minutitos. Bueno, por el chat te dicen, sí, muy buena la charla, muchas gracias por la charla. Bueno, todos muchas gracias. Así que, no sé, Anthony, si le querés preguntar algo más, yo entré y estaban conversando ahí un poquito, me perdí esa charla. Sí, no, la verdad que excelente. Yo creo que Ítalo fue muy completa tu charla, muy buena, ¿no? Muy bueno para aquellos que por ahí recién estamos empezando en el mundo de la programación, ¿no? Y mi pregunta sería por ahí, básicamente del lado de a quién seguir, ¿no? Hablabas bastante en cuanto a un mentor, ¿no?
Yo creo que es correcto si es que yo, por ejemplo, tal vez no conozco directamente a alguien, pero sí lo sigo por su canal, sus videos, ¿no? Lo sigo por lo que publica, ¿no? Sus tutoriales, por ejemplo. ¿Está bueno también hacerlo de esa forma? Sí, correcto, efectivamente, porque obviamente existe esta nueva etapa de los coaching y tal, y tú puedes estar contratando a alguien para que te asista normalmente, pero digamos, en un ejemplo como el de ustedes, tienen un grupo en una red social y allí siempre debe haber alguien que contesta constantemente. Bueno, esa persona en este caso, de manera sencilla, es un mentor, porque ayuda con los diferentes conceptos que nosotros pudiéramos tener. Entonces, ¿qué sucede? Pudiera existir esa persona que te va a ayudar bastante ubicada en Brasil, ubicada en Estados Unidos, pero requieres tú siempre estar buscando a esa persona que te ayude a crecer. De hecho, si tienes la suerte de trabajar en un equipo de programación, pudiera ser tu jefe de manera directa a tu mentor, porque siempre va a estar allí contestando todas tus preguntas. Si te dice crea el módulo de esta manera, entonces en este caso tú le tienes que hacer todas las preguntas a esa persona. Siempre esa persona que está allí dispuesta a contestar tus dudas técnicas, entonces lo llamé mentor, por supuesto, pero siempre necesitamos a alguien que nos esté ayudando con todos estos conceptos. Y por supuesto, si es online, de hecho, bueno, estamos en cuarentena, necesita ser online hoy día. Perfecto. Genial. Hay un Sí. canal de Slack también en el cual se puedan unir los chicos. No sé si te gustaría compartirlo en los comentarios. Y bueno, chicos, si tienen alguna pregunta por ahí, es el momento de que la puedan hacer. Nosotros ya estamos acabando, ya van a ser las 8, así que deberíamos ir terminando. Eh, les dejo unos segunditos, un minuto, si tienen alguna pregunta. Se ve que no, están todos, es muy sábado, es muy sábado. O sea, Naira tiene ajá. una pregunta, creo. ¿Puedo consultar el link de YouTube, Ítalo, por favor? Sí, correcto. Voy a colocar aquí, sería youtube.com/Timorsoft. Faltan creo que 30 personas para llegar a 25.000 seguidores. Entonces, Ah, si se unen, faltarían 20 personas. genial. Ah, no queda nada. Buenísimo, Bien. muchas gracias. Ahí, Correcto. Naira, Y la idea es precisamente trabajar durísimo para que este año llegue a 30.000. O sea, se requiere pues que el canal ayude en verdad a las personas para alcanzar esos números importantes. genial. ¿No? Y Naira Naira, dice, pregunta, ¿cuál es la mejor forma de aprender copiando de un tutorial o largándose con un proyecto? necesitas ambos pasos porque yo coloqué que primero dupliques y después crea un proyecto desafiante. Entonces, paso número 1, estás aprendiendo. Hazlo tal cual se te indica en el video. Paso número 2, crea un ejemplo propio utilizando lo que aprendiste. Y allí empiezan a surgir preguntas bien interesantes. Aprendiste más sobre eso que te quieren enseñar. Y paso número 3, inventa un proyecto o crea tu propio proyecto. Les voy a contar una experiencia corta. Cuando mi papá trabaja en el mundo de la carpintería, por ende conocía a arquitectos, diseñadores, diseñadores de interiores, etcétera. Entonces yo aprendiendo con el mundo el mundo de la programación web, yo les decía que, mira, papá, habla por favor con Nicolás y dile si le puedo hacer su página web. Entonces, cuando ya me dan la oportunidad, me trataban como niño, pero me ayudaba a que ese señor de dinero, de mucha experiencia, aunque no me pagaba nada, me ayudaba a que yo le presentara a yo un proyecto. Y después me dice, ok, ¿y cómo tengo eso en internet? Y eso me ayudó a mí a saber qué es un servidor, a saber cómo colocar diferentes elementos de seguridad, a saber qué es un dominio para que la gente coloque, por ejemplo, arquitecto.com, enter y abra la página web. Si no hago ese tipo de proyectos que fueron muy básicos, no me entero de esas otras cosas que hay alrededor. Entonces, busquemos a quién fabricarles y si no hay, en esta etapa de aprendizaje fabriquemos nuestras propias cosas. En el mundo de PHP, esto es software libre.
Entonces descárgate WordPress, intenta hacer algo como WordPress, descárgate el Laravel, aprende de su código. El código está allí público para que nosotros podamos aprender. Buenísimo. Genial, muy bueno. Buenísimo. Sí, hay muchos emprendedores también que les pueden ofrecer hacer su página web. Generalmente el emprendedor es la persona que cuenta con poco de dinero, pero por ahí ustedes pueden decirle, che, ¿te parece que hay una página web? Mira, para ayudarnos y también hacer ahí una sociedad y después el emprendedor sale adelante, salen ustedes, así que está buenísimo también ser creativo y tener muchas ideas. Esto lo digo de la parte, ¿no?, mía de emprendedora y de recursos humanos, pero es interesante esto de también mostrar sus proyectos, de decir, bueno, yo también sé usar PHP, sé usar este framework, sé usar, miren todo lo que aprendí, así que es súper interesante que lo puedan hacer también. Que por ahí dice, ¿a quién le voy a hacer yo? Pero no, hay que buscarlo y que moverse, chicos, no queda otra. Y aprovechar esta pandemia, porque el que no aprovecha en esta pandemia para lo virtual, para estar conectado, para hacer networking, la verdad que cuando vuelva toda la normalidad, no va a estar ahí medio perdido. Y ahora hay mucha red, chicos, y eso es buenísimo porque también así como estamos conectados, antes estábamos un poco conectados, pero hoy es a full la conexión, así que es increíble lo que se está logrando. Sí, Genial. yo le pondría como ejemplo, no sé si alguna vez vieron Dragon Ball Z, Sí. había un personaje que era Pícoro, ¿no? En Argentina tal vez se llame Pícoro, el hombre verde este. ¿Qué sucede? Él tenía un traje que pesaba mucho y cuando él iba a pelear con alguien muy fuerte se quitaba el traje, lo soltaba y el traje hundía el piso. Entonces era complicado, pero oye, tú siempre andabas como con 100 kilos arriba y cuando te lo quitas, obviamente eres más ligero. Se usa mucho para trotar, te pones pesas en las piernas o para boxear, te pones pesos en las manos y golpeas para que cuando ya no tengas ese peso eres muy hábil. Entonces yo veo la situación así. Oye, si tú haces grandes cosas en la pandemia, cuando se acabe la pandemia no te debería parar nadie. Nada. Ese es Eso. el ejemplo. Tenemos que ser pícoros. Exacto. Sí, exactamente. Es muy buen ejemplo. Así que bueno, nada, energía, proactividad, que no se acabe ese sueño, porque si eligieron programación, eligieron esta carrera porque les gusta, porque les apasiona. Yo sé que muchas veces uno dice, ay, un programa gana fortuna, pero bueno, son juniors, están empezando, tal vez sí les cueste un poquito eso de decir, bueno, nada, avanza muchísimo la tecnología. A mí, de mi lado, yo me tuve que aprender a usar un montón de herramientas, plataformas, que ya era una cosa que me tenía que actualizar y no pasaba de ahí del Excel. Y hoy el día lo manejo y los chicos me dicen, che, ¿por qué no estudio programación? Pero bueno, porque no sé, no me da todavía para estudiar programación y yo admiro esas cabezas que tienen esa gran capacidad de lógica, de decir, programo, lo saco. Por ejemplo, ahora veía cómo programaban, decía, wow, interesante, pero ¿qué se viene más allá? Porque esto es súper sencillo. Ahora, ¿qué se viene más allá? Uy, la verdad que no, ya la pensaría dos veces, no sé si tendría capacidad para sentarme y programar así. Pero bueno, ustedes la tienen, aprovechenlo y brinden para afuera. No se metan muy en la programación, bueno, tengo que aprender, yo no. Comparto con Ítalo cuando les dice, ustedes tienen que fijarse un mentor, fijarse para adelante, fijarse qué está haciendo, brindar, compartir ese conocimiento, investigaron algo, compártanlo, porque es verdad, aprendí así, compartiendo. Aprendí esto, listo, lo publico. ¿Qué es esto? ¿Qué opinan de esto? Existe mucho en la red. Hoy fíjense que el LinkedIn se transforma en eso. No es ya como antes que era más señorial, más corporativo. Ahora es otra cosa. Así que está buenísimo también que puedan adaptar sus cabezas también a esto, lo que se viene y lo que vivimos hoy realmente. Así que bueno, ¿tienen más preguntas o estamos acá calladitos, están cansados, ya es sábado? La pandemia yo sé que satura porque yo también por ahí tengo esos achaques, pero bueno, aprovechemos, no nos frustremos, porque hay mucho para dar para adelante. Bueno, Anto, se ve que están cansadas, chicas. Sí, sí. Este, bueno, nada, de mi parte, como te decía, Ítalo, agradecerte mucho a los chicos también de Spatial Developer que nos sigan apoyando y que todo lo que venimos haciendo es para que ustedes también puedan crecer.
desde lo más básico hasta lo más, no sé, grandioso, novedoso. Yo sé que el día de mañana van a ser un experto en lo que hacen. Nada, gracias por estar acá, por siempre conectarse. Hay caras que ya los voy conociendo, los voy identificando, así que me gusta verlos y bueno, nada, eso. Y también a Anthony, que bueno, que siempre está ahí poniendo las pilas a todo. Gracias, Romy. La verdad, bueno, agradecer a Ítalo nuevamente, ¿no? Por el tiempo y por esta excelente charla que nos ha dado, la verdad. Nos ha abierto bastante la cabeza a todos, Sí. estoy seguro. Y bueno, gracias chicos por estar, gracias por acompañarnos. Y Ítalo, te dejamos para que te despidas. Ya estamos terminando. A Correcto. seguir. En este momento también he aprendido muchísimo. Entonces, digamos que nosotros siempre tenemos que estar dispuestos y enfocados a que nuestra meta se logre. No te debes, digamos, si eres Anthony, no te compares con David, con Jorge. Compárate contigo mismo de tu día anterior. Yo puedo, digamos, como instituto educativo, creer que mi competencia es Platzi. Anthony, que sabe del instituto, que yo, wow, tengo un canal y esa es mi competencia. Eso no debería ser así. Yo tengo que superar, yo tengo que hacer que mi proyecto se supere a sí mismo y así como en el 2018 tuvo 10,000 seguidores, tengo que buscar la forma de alcanzar algún día los 100,000 y alegrarme de esas grandes plataformas cuando logran esos grandes números. Entonces, piensa en ti, en lo que quieres alcanzar, en tu situación actual y trabaja durísimo todos los días para lograrlo, porque nadie más lo va a hacer. Si en este momento sientes que sabes poco, piénsalo. Tienes 30 años, digamos que tengas 30 como yo, ¿qué tal que vivas 90? Entonces tienes 60 años por delante para lograrlo. Ese, digamos, es el punto de vista y necesitamos estar en constante actualización, lectura, constante aprendizaje y constante puesta en práctica. Ese sería mi consejo para ustedes y de esta manera me despido. De verdad, yo también les agradezco su tiempo y la invitación. Bueno, Muchas gracias, gracias, Ítalo. Ítalo. Ya la próxima hacemos otra call. Excelente, excelente todo. Nos gustó esa última frase, así que está buenísimo. Bueno, chicos, Excelente. abrazos, buen fin de para todos, que Buen fin de- descansen Gracias, y Ítalo, por la gracias. presentación. Y ya te Chicos, seguimos, muchas gracias por la Ítalo. charla. Vamos a llegar ahí, a la cantidad de seguidores que necesitan. De este lado uno Gracias. ya se ganó, seguro. Nos ve- nos Ya se vemos, ganó un chicos. seguidor. Cuídense. Cuídense. Gracias, Ítalo. Nos vemos. Excelente, que estén muy bien. Chao, 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 hasta hasta luego. la semana.